Mi novia y sus amigas me manipularon para forzarme a pedirle matrimonio, pero cuando lo descubrí le dije que ya no pensaba proponerle. Tengo 28 años y mi novia Alessandra tiene 27. Llevamos casi 3 años juntos y vivimos en el mismo apartamento desde hace un año. Hasta hace poco teníamos lo que yo consideraba una relación sólida. Nada de cuernos ni dramas. Los dos tenemos buenos trabajos. Hablamos del futuro. Nos llevamos de maravilla con las familias. Por lo que a mí respecta, todo iba bien. El único problemilla ha sido el tema del compromiso y la pedida de mano. No estoy en contra del matrimonio. Para ser honesto, me hacía ilusión y ya tenía un anillo elegido. Pero quería que fuera sorpresa, así que no le di una fecha específica. Le dije que ya venía pronto y creía que estábamos en la misma sintonía. Pero en los últimos 6 meses se había obsesionado cada vez más con eso. Al principio era conversación normal. Luego se convirtió en un montón de bromitas y comentarios sobre cuándo le iba a poner el anillo. Las últimas semanas, sin embargo, lo tenía en la cabeza las 24 horas. Cualquier cosa en la que no estábamos de acuerdo se convertía en alguna variación de por eso no te has comprometido todavía. La semana pasada vi una vista previa de mensaje en su iPad. Le di clic sabiendo que no debería haberlo hecho. Vi un chat grupal con sus amigas, todas discutiendo cómo manipularme para que pidiera matrimonio. Cosas como darme el trato de la indiferencia, no poner ningún esfuerzo como pareja, hacerme sentir que había hecho algo mal, nada de intimidad física. Incluso estaban hablando de usar su cumpleaños como fecha límite y dejarme claro que había otras opciones sobre la mesa si no cumplía. No me molesta que quiera casarse conmigo. Antes de esto, de verdad quería casarme con ella. Pero ahora me estoy cuestionando si debería pasar el resto de mi vida con alguien que podría manipularme. Le pregunté si había estado tratando de que le propusiera matrimonio usando todos esos trucos. Y cuando dijo que sí, lo confirmó todo. Dijo que había estado tratando de obtener algo de claridad y no perder más tiempo. Dijo que ya debería pedirle matrimonio porque si fuera en serio ya lo habría hecho. Le dije que no le iba a pedir matrimonio, sobre todo si me estaban obligando a hacerlo. Le advertí claramente que si seguía tratando de manipularme así, me bajaba del tren de la pedida de mano. Ahora anda por ahí diciendo que la estoy castigando por tener algunas necesidades de relación estándar, y que solo estoy usando el matrimonio como forma de controlarla porque no se lo propongo lo bastante rápido. Y sus amigas piensan que yo soy el malo porque leí sus mensajes privados. Tiene sentido, lo entiendo. Quiere saber cuándo nos vamos a comprometer. Entiendo que 3 años es tiempo razonable para empezar a sentir algo de ansiedad sobre cuándo las cosas se van a poner serias. Pero no puedes obligar a alguien a casarse contigo. Y lo más importante es que me he dado cuenta de que ella ha tratado nuestra relación como una especie de juego. Me pregunto si soy el malo por decirle que no estoy considerando pedirle matrimonio por ahora después de todo esto. Cuando vi esa vista previa del mensaje en su iPad, mi primer instinto fue ignorarlo, respetar su privacidad como siempre había hecho. Pero había algo en las primeras palabras que vi que me hizo dudar, algo sobre manipular y fecha límite. Mi cerebro empezó a hacer conexiones con su comportamiento de las últimas semanas. Así que tomé el iPad, abrí el chat grupal, y empecé a leer desde el principio de la conversación. Las primeras cosas que leí no fueron tan malas. Sus amigas preguntándole cómo iban las cosas con nosotros. Alessandra quejándose de que llevábamos 3 años y todavía no había anillo. Ellas dándole ánimos diciéndole que seguro ya venía pronto. Pero luego la conversación empezó a tomar un giro diferente. Una de sus amigas, Bianca, sugirió que tal vez Alessandra necesitaba darme un empujoncito. Que los hombres a veces necesitan un poco de presión para tomar decisiones importantes. Alessandra respondió preguntando qué tipo de empujoncito exactamente. Ahí fue cuando comenzó el plan. Otra amiga, Carlota, sugirió que Alessandra empezara a actuar más fría conmigo, que dejara de iniciar conversaciones, que dejara de planear citas, que me hiciera sentir que estaba perdiendo su interés poco a poco. La teoría era que eso me haría entrar en pánico y apurar la propuesta. Anna, otra de sus amigas, añadió que Alessandra también debería empezar a mencionar casualmente a otros hombres, no de forma obvia, pero sí lo suficiente para que yo me diera cuenta de que había competencia potencial, que eso activaría mis instintos de querer asegurar la relación. Beatrice, la última del grupo, fue quien sugirió poner una fecha límite. Dijo que el cumpleaños de Alessandra en 2 meses sería perfecto, que Alessandra debería dejar caer comentarios sobre cómo sería bonito comprometerse en su cumpleaños, y que si yo no cumplía para esa fecha, entonces Alessandra debería considerar seriamente sus opciones. Lo peor de todo fue leer las respuestas de Alessandra. No estaba rechazando estas ideas. No estaba diciendo que eso sonaba manipulador o poco saludable. Estaba de acuerdo con todo. Estaba tomando notas. Estaba preguntando por más detalles sobre cómo implementar cada estrategia. Incluso había mensajes donde Alessandra compartía actualizaciones sobre cómo iban sus tácticas. Que yo había notado su frialdad y le había preguntado si algo andaba mal. Que ella había fingido que todo estaba bien. Que yo parecía más atento las últimas semanas, probablemente porque sentía que la estaba perdiendo. Sus amigas la felicitaban. Le decían que iba por buen camino, que siguiera con el plan, que pronto tendría su anillo. Leí todo eso y sentí algo que nunca había sentido en nuestra relación. Una mezcla de traición,
decepción y confusión total. Esta era la mujer con quien quería casarme, la mujer para quien ya había elegido un anillo. Y ella estaba coordinando una campaña de manipulación emocional contra mí con sus amigas. Cerré el iPad. Me senté en el sofá durante lo que probablemente fueron 30 minutos, solo procesando lo que acababa de leer. Escuché a Alessandra llegar del trabajo. Normalmente habría ido a saludarla a la puerta. Ese día no me moví del sofá. Ella entró a la sala. Me preguntó qué tal mi día. Le dije que había estado interesante. Me preguntó si quería que ordenáramos comida. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Se sentó a mi lado con una expresión que ahora reconozco como preocupación calculada. Probablemente pensó que iba a proponerle matrimonio en ese momento. O tal vez pensó que iba a terminar la relación. No estoy seguro. Le pregunté si había estado tratando de manipularme para que le propusiera matrimonio. Su cara se puso blanca. Preguntó por qué pensaba eso. Le dije que había visto sus mensajes con sus amigas en el iPad. Esperaba que negara todo. Que dijera que estaba malinterpretando las cosas. Que había contexto que yo no entendía. Pero Alessandra me sorprendió siendo honesta. Dijo que sí. Que había estado siguiendo el plan de sus amigas. Que estaba cansada de esperar sin ninguna certeza. Que necesitaba saber si yo de verdad iba en serio con ella o solo la estaba entreteniendo. Que 3 años era más que suficiente tiempo para saber si querías casarte con alguien. Le pregunté por qué no había hablado conmigo sobre sus preocupaciones. Por qué había elegido manipularme en lugar de tener una conversación honesta como adultos. Alessandra dijo que ya me había hablado del tema. Que le decía que pronto vendría, pero que nunca pasaba nada, que sentía que necesitaba tomar acción porque yo no la estaba tomando, que sus amigas le habían ayudado a darse cuenta de que merecía claridad y no promesas vagas. Le dije que entendía su frustración, que entendía que quería certeza sobre nuestro futuro, pero que lo que había hecho era inaceptable, que había cruzado una línea que no sabía si podíamos descruzar. Le dije muy claramente que no le iba a pedir matrimonio. No ahora, no mientras sintiera que me habían obligado o manipulado para hacerlo, que eso no era como debería comenzar un matrimonio. Alessandra empezó a llorar, dijo que estaba siendo injusto, que ella solo quería lo que cualquier mujer querría después de 3 años de relación, que la estaba castigando por tener necesidades normales. Le dije que sus necesidades eran normales, su ansiedad era comprensible, pero su método era inaceptable, que coordinar un plan de manipulación emocional con tus amigas no es una necesidad de relación estándar. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, yo en nuestra cama, ella en el sofá porque se negó a dormir en la misma habitación que yo. Al día siguiente todo era incómodo. Alessandra apenas me hablaba. Cuando lo hacía era para recordarme que yo era el que estaba siendo poco razonable, que había invadido su privacidad leyendo sus mensajes, que ahora estaba usando eso como excusa para no comprometerme. Sus amigas empezaron a mandarme mensajes. Bianca me dijo que era un idiota, que Alessandra era una mujer increíble y que si no la apreciaba había muchos otros hombres que sí lo harían. Carlotta me dijo que estaba actuando como un niño, que revisar los mensajes privados de tu pareja era una violación enorme de confianza, que obviamente nunca tuve intenciones serias de casarme con Alessandra o ya lo habría hecho. Lo irónico de todo esto es que yo ya tenía el anillo. Lo había comprado hacía 4 meses. Estaba planeando proponerle nuestro aniversario de 3 años, que sería en 6 semanas. Había reservado el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Tenía todo planeado, y ahora todo eso estaba arruinado. No porque no quisiera casarme con ella, sino porque descubrí que me estaba manipulando para forzar algo que yo ya estaba planeando darle. Me pregunto si debía haber abierto esos mensajes, si debía haber ignorado la vista previa y seguir con mi vida sin saber nada. Tal vez habría propuesto en nuestro aniversario. Ella habría dicho que sí, nos habríamos casado, y yo nunca habría sabido sobre el plan de manipulación. Pero también sé que no puedo construir un matrimonio sobre esa base. No puedo pretender que no vi lo que vi. No puedo ignorar que Alessandra eligió la manipulación sobre la comunicación honesta. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la confrontación inicial con Alessandra sobre los mensajes que leí en su iPad. La convivencia en nuestro apartamento ha sido tensa e incómoda. Alessandra y yo nos evitamos todo lo posible. Cuando estamos en la misma habitación hay un silencio pesado que ninguno parece capaz de romper. Ella duerme en el sofá todas las noches. Le he ofrecido varias veces que duerma en la cama y yo tomaré el sofá, pero se niega. Las pocas conversaciones que tenemos son superficiales. Cosas sobre pagar las cuentas. ¿Quién va a comprar comida? Horarios de trabajo. Nada personal. Nada sobre nosotros o sobre lo que pasó. Sus amigas no han dejado de intentar involucrarse. Bianca me contactó por redes sociales para decirme que Alessandra está destrozada, que llora todas las noches, que yo soy un idiota por tirar 3 años de relación por algo tan insignificante. Le respondí que manipular emocionalmente a tu pareja no es algo insignificante. Me bloqueó después de eso. Carlotta fue más directa. Me mandó un mensaje largo explicando que lo que hice al leer los mensajes privados de Alessandra es técnicamente peor que lo que ella hizo, que violé su privacidad y su confianza, que ahora estoy usando ese conocimiento como excusa para no comprometerme, que obviamente nunca tuve intenciones serias de casarme con Alessandra o ya lo habría hecho. Lo que me molesta es que ninguna de ellas parece entender el verdadero problema. No estoy molesto porque Alessandra quisiera casarse. Estoy molesto porque eligió manipularme en lugar de hablar conmigo sobre sus preocupaciones. He estado pensando mucho en los últimos 6 meses desde que todo empezó a cambiar. Ahora veo cosas que no había visto antes, o
que vi pero no les di importancia. Recuerdo cuando Alessandra empezó a cancelar nuestras noches de citas habituales. Decía que estaba cansada del trabajo, que necesitaba tiempo para ella misma. Yo respetaba eso completamente. Ahora me doy cuenta de que probablemente era parte del plan de darme frialdad calculada. Recuerdo cuando dejó de iniciar conversaciones sobre nuestro futuro. Antes hablábamos todo el tiempo sobre dónde queríamos vivir, cuántos hijos queríamos, cómo serían nuestras vidas en 5 o 10 años. De repente esas conversaciones desaparecieron. Pensé que tal vez estaba estresada. Ahora sé que probablemente era parte de la estrategia de hacerme sentir que la estaba perdiendo. Recuerdo cuando empezó a mencionar casualmente a un compañero de trabajo llamado Davide. Como Davide le había ayudado con un proyecto. Como Davide tenía un gran sentido del humor. Como Davide la había invitado a tomar café. En ese momento me molestó un poco, pero confié en ella completamente. Ahora me pregunto si David incluso existe o si era solo parte del plan para hacerme sentir competencia. Todos esos pequeños momentos ahora tienen un contexto diferente, y eso me hace cuestionar que más de nuestra relación ha sido calculado en lugar de genuino. Alessandra por fin intentó tener una conversación real conmigo hacía 3 días. Entró a la habitación donde yo estaba trabajando en mi laptop. Se sentó en la cama. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que claro. Cerré la laptop. La miré esperando que dijera algo honesto. Me preguntó cuánto tiempo iba a castigarla por esto. Le dije que no la estaba castigando, que simplemente necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, que lo que hizo cambió por completo como veo nuestra relación. Alessandra dijo que estaba siendo dramático, que sus amigas solo le dieron algunos consejos, que ella no había hecho nada tan terrible, que yo estaba actuando como si la hubiera engañado, cuando todo lo que hizo fue intentar acelerar algo que yo supuestamente ya quería. Le pregunté si de verdad no veía nada malo en coordinar una campaña de manipulación emocional, si de verdad pensaba que eso era comportamiento aceptable en una relación saludable. Alessandra se frustró. Dijo que yo la estaba haciendo sentir como una persona terrible por simplemente querer claridad, que si de verdad la amara ya le habría propuesto matrimonio, que mis acciones demostraban que nunca tuve intenciones serias. Le dije que tenía el anillo, que lo había comprado hacía 4 meses, que estaba planeando proponerle en nuestro aniversario en unas semanas. Su cara cambió por completo. Preguntó si estaba diciendo la verdad. Le dije que sí, que podía mostrarle el anillo si no me creía. Alessandra empezó a llorar. Dijo que no sabía, que si hubiera sabido, nunca habría hecho nada de esto, que sus amigas la convencieron de que yo solo la estaba entreteniendo sin planes reales de comprometerme. Le dije que ese era exactamente el problema, que había confiado más en la opinión de sus amigas que en mí, que en lugar de preguntarme directamente sobre mis intenciones, había asumido lo peor y actuado basándose en esa suposición. Alessandra preguntó si todavía le iba a proponer matrimonio en nuestro aniversario. Le dije que no lo sabía, que necesitaba tiempo para pensar si de verdad quería casarme con alguien capaz de hacer algo así. Se enojó, dijo que era ridículo que estuviera considerando terminar nuestra relación por esto, que había sido un error, que se arrepentía, que nunca lo volvería a hacer. Le dije que apreciaba su arrepentimiento, pero que necesitaba tiempo para decidir si podía confiar en ella otra vez. Actualización 2. Ha pasado otro mes desde mi última actualización. Nuestro aniversario de 3 años fue hace una semana. No hubo propuesta de matrimonio. De hecho, apenas lo reconocimos como pareja. Alessandra intentó tener varias conversaciones más conmigo durante estas semanas. Algunas fueron intentos de disculparse más profundamente. Otras fueron intentos de justificar sus acciones desde diferentes ángulos. Algunas fueron intentos de reencuadrar todo como si yo fuera el que estaba siendo poco razonable. En una de esas conversaciones, Alessandra finalmente admitió algo importante. Dijo que el plan con sus amigas había comenzado mucho antes de lo que yo pensaba, que llevaban casi 4 meses coordinando diferentes estrategias para presionarme. Eso significa que comenzó justo cuando yo compré el anillo. Mientras yo estaba planeando la propuesta perfecta, ella estaba planeando cómo manipularme para que lo hiciera más rápido. Le pregunté por qué no simplemente me había preguntado sobre mis planes. ¿Por qué no había confiado en que yo tenía intenciones serias? Alessandra dijo que tenía miedo de presionarme directamente, que pensaba que si preguntaba me asustaría y retrasaría las cosas aún más, que sus amigas le dijeron que los hombres responden mejor a la presión indirecta que a las conversaciones directas. Le dije que eso era completamente falso, que habríamos evitado todo este desastre si simplemente hubiera confiado en mí y hablado con honestidad. Mi mejor amigo Ángelo vino a visitarme hacía unos días. Le conté toda la situación. Su reacción me sorprendió. Dijo que entendía por qué estaba molesto, pero que tal vez estaba siendo demasiado duro con Alessandra. Ángelo dijo que 3 años es mucho tiempo, que Alessandra tenía derecho a querer certeza, que sí, su método fue equivocado, pero que venía de un lugar de amor y ansiedad legítima, que tal vez debería considerar perdonarla y seguir adelante con la propuesta. Le pregunté a Ángelo si él aceptaría ese tipo de comportamiento de su pareja, si descubriera que su novia estaba coordinando planes de manipulación emocional con sus amigas, si estaría bien con eso. Ángelo admitió que no, que probablemente reaccionaría igual que yo, pero insistió en que Alessandra claramente se arrepentía, que había cometido un error pero que eso no definía quién era ella como persona. Esa conversación me hizo pensar mucho, me hizo cuestionar si estaba siendo demasiado inflexible, si estaba
tirando una buena relación por un error que todos podríamos cometer bajo presión. Pero entonces recordaba los mensajes que había leído, la forma calculada en que discutían cada táctica, las actualizaciones que Alessandra compartía sobre cómo estaba funcionando su plan, y no podía ver eso como un simple error. Alessandra y yo finalmente tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en semanas. Le pregunté directamente si podía explicarme qué estaba pensando cuando decidió seguir el plan de sus amigas. Dijo que se sentía desesperada, que todas sus amigas estaban comprometiéndose o casándose, que su familia le preguntaba constantemente cuándo sería su turno, que empezó a sentir que tal vez había algo mal con ella, que tal vez yo había visto algo en ella que la hacía poco apta para el matrimonio. Le dije que nada de eso era verdad, que siempre quise casarme con ella, que solo quería que fuera especial y sorpresivo. Alessandra dijo que ahora lo entendía, pero que en ese momento la ansiedad la consumía, que sus amigas le dieron lo que parecía ser un plan concreto para obtener lo que quería, que en ese momento de desesperación les creyó. Le pregunté si alguna vez consideró que lo que estaban planeando era manipulación. Alessandra se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente admitió que sí lo había considerado, pero que se convenció a sí misma de que no era tan malo porque el objetivo final era algo que ambos supuestamente queríamos. Le dije que esa lógica era peligrosa, que justificar la manipulación porque el fin es bueno es una pendiente resbaladiza, que me hacía preguntarme qué más justificaría de esa forma en el futuro. Alessandra preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije honestamente que no lo sabía, que quería perdonarla, pero que cada vez que la miraba recordaba esos mensajes. Me preguntó si todavía la amaba. Le dije que sí, que ese era el problema, que todavía la amaba pero no sabía si podía confiar en ella. Alessandra preguntó qué necesitaba de ella para reconstruir esa confianza. Le dije que no estaba seguro, que tal vez tiempo, tal vez terapia de pareja, tal vez nada funcionaría. Esa conversación terminó sin resolución real, pero al menos fue honesta. Al menos ambos dijimos lo que de verdad estábamos sintiendo sin filtros ni estrategias. Actualización 3. El cumpleaños de Alessandra fue hace 3 días. La fecha que sus amigas habían establecido como límite definitivo en su plan original. La fecha en la que se suponía que yo debía proponerle matrimonio o enfrentar consecuencias. Obviamente no hubo propuesta, pero algo importante sí pasó en su cumpleaños que cambió todo. Organicé una pequeña cena para ella, solo nosotros dos. Cociné su comida favorita, compré un pastel de su panadería preferida. Le di un regalo que había comprado hacía meses, antes de descubrir todo. Después de la cena, Alessandra me dijo que necesitaba decirme algo importante, que había estado pensando mucho en todo lo que pasó, que finalmente entendía por qué estaba tan molesto. Dijo que había hablado con una terapeuta por su cuenta durante las últimas semanas, que la terapeuta le ayudó a ver que lo que hizo fue una forma de abuso emocional, que no importaban cuáles fueran sus intenciones o sus ansiedades, que manipular a tu pareja nunca es aceptable. Alessandra dijo que se dio cuenta de que había priorizado sus propios miedos sobre el respeto hacia mí, que había tratado nuestra relación como algo que podía controlar, en lugar de algo que construimos juntos. Me dijo que no esperaba que la perdonara de inmediato, que entendía si necesitaba más tiempo, que incluso entendería si decidía que no podíamos recuperarnos de esto, pero dijo que quería que supiera que de verdad lo entendía ahora, que no estaba tratando de minimizar lo que hizo, que se arrepentía y que estaba comprometida a trabajar en sí misma sin importar lo que pasara con nosotros. Esa conversación me impactó. Era la primera vez que sentía que Alessandra realmente comprendía la gravedad de lo que había hecho. No estaba tratando de justificarse, no estaba tratando de hacer que yo fuera el malo, solo estaba reconociendo su error por completo. Le pregunté sobre sus amigas, si todavía hablaba con ellas. Alessandra dijo que había tenido conversaciones difíciles con todas ellas. Dijo que les explicó que lo que habían planeado juntas estuvo mal, que había dañado su relación posiblemente de forma irreparable, que no quería su consejo sobre relaciones en el futuro. Algunas de sus amigas lo entendieron, otras pensaron que estaba exagerando. Alessandra dijo que estaba reconsiderando esas amistades, que estaba empezando a ver patrones de comportamiento tóxico que había ignorado antes. Le pregunté qué quería que pasara ahora, entre nosotros. Alessandra dijo que quería que intentáramos reconstruir nuestra relación si yo estaba dispuesto, que entendía que sería difícil, que tomaría mucho tiempo, pero que amaba nuestra relación y no quería perderla. Le dije que necesitaba pensarlo, que su honestidad en esa conversación significaba mucho, pero que todavía no estaba seguro de si podíamos recuperar lo que teníamos. Esa noche tuve una conversación larga conmigo mismo. Pensé en los 3 años que habíamos compartido antes de todo esto. Pensé en todos los momentos buenos, en cómo me hacía reír, en cómo me apoyaba, en cómo habíamos construido una vida juntos. Pero también pensé en los mensajes que había leído, en la frialdad calculada, en las menciones de otros hombres, en la fecha límite con consecuencias implícitas. Me di cuenta de algo importante. El problema no era solo lo que Alessandra había hecho. El problema era que reveló algo sobre cómo manejaba las situaciones cuando sentía que no tenía control. En lugar de comunicarse, en lugar de confiar, eligió manipular. Y eso me hizo preguntarme, si nos casamos y surge otro problema donde ella sienta que no tiene control, ¿volverá a elegir la manipulación? ¿Puedo realmente confiar en que no lo hará? Actualización 4. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, 2 meses desde el cumpleaños de Alessandra, y finalmente tengo claridad sobre lo que necesito hacer. Alessandra y yo terminamos nuestra relación hace 3 semanas. Fue una decisión mutua,
aunque la verdad fui yo quien inició la conversación. Le dije que había pensado mucho sobre todo lo que pasó, que apreciaba su honestidad en su cumpleaños, que creía que su arrepentimiento era genuino, pero que no podía seguir adelante con nuestra relación. Le expliqué que el problema no era que había cometido un error. El problema era que ese error reveló algo fundamental sobre cómo maneja el conflicto y la incertidumbre en una relación. Y eso no era algo que pudiera ignorar al construir un matrimonio. Alessandra lloró. Dijo que entendía, que había temido que llegaríamos a este punto, que se arrepentía de haber arruinado lo que teníamos. Le dije que yo también me arrepentía, que todavía la amaba, pero que amar a alguien no siempre es suficiente, que también necesitas confianza, y que esa confianza estaba rota de una forma que no sabía cómo reparar. Hablamos sobre la logística de separarnos. El apartamento estaba bajo mi nombre, así que Alessandra sería quien se mudaría. Le di 2 meses para encontrar un lugar. Ella encontró algo en 3 semanas. El día que se mudó fue increíblemente difícil. Verla empacar sus cosas. Ver nuestro apartamento vaciarse gradualmente. Saber que ese era realmente el final. Antes de irse me dio algo. Era una carta escrita a mano. Me dijo que no tenía que leerla ahora, que podía leerla cuando estuviera listo, o nunca leerla si eso era lo que necesitaba. La leí esa noche después de que se fue. Era larga, varias páginas de su puño y letra. En la carta, Alessandra explicaba todo desde su perspectiva, cómo su ansiedad sobre el compromiso creció gradualmente, cómo empezó a internalizar mensajes de la sociedad sobre su valor como mujer, relacionándolo con estar casada, cómo sus amigas alimentaron esos miedos en lugar de ayudarla a procesarlos de forma saludable. Escribió sobre cómo ahora veía que había permitido que esos miedos la convirtieran en alguien que no era, que la manipulación fue completamente contraria a sus valores reales, que estaba avergonzada de la persona en que se había convertido durante esos meses. Alessandra escribió que entendía mi decisión de terminar la relación, que no me culpaba, que si estuviera en mi posición, probablemente habría hecho lo mismo. Terminó la carta diciendo que esperaba que algún día pudiera recordar los buenos momentos que compartimos sin que fueran ensombrecidos por completo por cómo terminaron las cosas, que me deseaba lo mejor, que esperaba que encontrara a alguien que pudiera amarme de la forma que ella no pudo. Lloré leyendo esa carta, no porque cambiara mi decisión, sino porque confirmaba que había sido la decisión correcta. Alessandra era una buena persona que cometió un error terrible, pero ese error reveló una incompatibilidad fundamental en cómo manejamos los problemas en las relaciones. Ahora estoy solo en el apartamento que solíamos compartir. Todavía tengo el anillo guardado en algún lugar. No estoy seguro de qué haré con él eventualmente. Mis amigos me preguntan si me arrepiento de haber leído esos mensajes, si desearía haber seguido ignorante y habernos casado. La respuesta es no. Si violé su privacidad al leer esos mensajes, eso estuvo mal de mi parte, pero lo que descubrí era información que necesitaba saber antes de comprometerme a pasar mi vida con alguien. Mejor descubrirlo ahora que descubrirlo 5 años dentro de un matrimonio. He aprendido algo valioso de toda esta experiencia. Aprendí que el amor no es suficiente. También necesitas confianza, comunicación honesta y valores compartidos sobre cómo manejar los conflictos. Aprendí que está bien tener ansiedad en una relación, pero cómo eliges manejar esa ansiedad importa. La manipulación nunca es la respuesta, y aprendí que a veces la decisión correcta es la más difícil. Terminar una relación de 3 años con alguien que amas es devastador, pero quedarte en una relación donde la confianza fundamental está rota sería peor. No sé qué viene después para mí. Eventualmente empezaré a salir con alguien nuevo. Eventualmente encontraré a alguien con quien quiera compartir mi vida, pero por ahora estoy enfocándome en mí mismo, en procesar todo lo que pasó, en aprender de esto, en asegurarme de no llevar resentimiento o desconfianza a mi próxima relación. Alessandra y yo no hemos hablado desde que se mudó. No sé si alguna vez hablaremos otra vez. Parte de mí espera que encuentre la felicidad, que aprenda de esto, que su próxima relación sea más saludable, y parte de mí todavía está triste por lo que perdimos, por lo que podríamos haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero sé que tomé la decisión correcta, y eso tendrá que ser suficiente.